de la semana pasada. ¿Os acordáis? ¿Se acuerdan? Había que tener raíces profundas. ¿Dónde? En el Evangelio. Hay que enraizar profundamente en el Evangelio. La pregunta de hoy es: ¿hasta cuánto? ¿Hasta cuánto tenemos que enraizar? Tenemos que ser personas de Evangelio, pero la pregunta es: ¿hasta cuánto? Hasta que digamos como Pablo, Filipenses 3, 7 al 8. Tenemos que enraizar de tal manera y hasta tal punto que podamos decir como Pablo pronunció estas palabras en Filipenses 3, versículos 7 al 8. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Amén? En otra palabra, es ¿cuánto valor tiene este Evangelio para ti? ¿Cuánto valor tiene este Evangelio para ti? ¿Cuán valioso es? ¿Qué estamos dispuestos a dar o a entregar por causa de este Evangelio? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a invertir por causa de este Evangelio? Esa es la pregunta. Quizás es difícil responder si no tenemos un entendimiento claro de qué es realmente este Evangelio. Si nosotros tenemos entendimiento de Evangelio, si nosotros tenemos este entendimiento, vamos a entender correctamente tres cosas importantes. Vamos a entender tres cosas importantes. Lo primero que vamos a entender es primeramente al ser humano. Vamos a entender al hombre. Vamos a entender esta realidad. ¿Qué es el hombre? Porque es una pregunta que hoy en día se hacen mucho los científicos y se hace mucho a la gente. ¿Qué es realmente el hombre? ¿Quiénes son los españoles? ¿Verdad? Los latinos. ¿Verdad? Pero los españoles que estamos en España, para no meternos con nadie. Los españoles. A los españoles nos gusta mucho la fiesta. ¿Verdad? Los latinos se quedan mirando, pero los españoles... sé los que sois españoles por vuestra sonrisa en este momento. Es decir, a los españoles les gusta la fiesta. Por eso somos uno de los países europeos que más fiestas tienen y más puentes tenemos, ¿verdad? Nos gusta mucho la fiesta. Hacemos puentes muy largos y nos quejamos porque no tenemos más. Disfrutamos de muchas vacaciones. De muchas vacaciones. Los niños en el colegio, 3 meses de vacaciones. No ocurre normalmente eso. Pero muchas vacaciones. Disfrutamos de muchas cosas. También somos el país que más nos endeudamos de Europa. Somos los países más endeudados. Los europeos más endeudados, los españoles. Nos gusta endeudarnos. Hemos vivido en una burbuja, y nunca mejor dicha esa expresión, en una burbuja donde, ya no solamente por la vivienda, que es el número uno, sino conocemos mucha gente que para irse de vacaciones pedían créditos a los bancos. Ya no solamente coches, sino incluso países de vacaciones. Invertimos todo lo que somos. Ahora, ¿solamente somos eso? ¿Solamente el hombre, el ser humano, venimos a este mundo para, bueno, ya que tenemos que sufrir, vamos a pasarlo lo mejor posible? Ya que es un tiempo corto lo que vamos a estar, vamos a vivir lo mejor posible. Realmente el hombre solamente es un ser o es un animal, aunque sea racional, pero un animal al fin y al cabo que solamente piensa en comer, en reproducirse, en dormir. ¿Solamente eso? Si yo entiendo el Evangelio, me voy a estar dando cuenta y voy a saber, el hombre es el único ser creado a imagen y semejanza de Dios. El hombre tiene la imagen de Dios. Por lo tanto, eso significa que cuando estamos con Dios, el hombre puede ser feliz. Porque el hombre es creado a su imagen y semejanza. Por lo tanto, tenemos que gozar, realmente tenemos que gozar y disfrutar que somos hijos de Dios.
que tenemos espíritu para tener comunión con Dios. Y solamente cuando el hombre tiene esa comunión con Dios es cuando el hombre puede entender realmente el sentido de la felicidad. Porque el hombre es un ser que es creado, es un ser espiritual. Y Dios puso espíritu en el hombre para que el hombre pueda tener comunión precisamente con Dios. Por eso yo tengo que entender el hombre creado a imagen de Dios, pero también es un ser espiritual, donde lo más importante y lo principal es lo espiritual. Hoy en día el hombre ha dejado esta realidad espiritual en última instancia. Hoy en día buscamos cualquier cosa antes que lo espiritual. Hoy en día gastamos verdaderas fortunas en nuestra sociedad, aun a pesar de las crisis. Uno de los mayores gastos que tiene nuestra sociedad, que la gente invierte dinero, es en el físico. Hoy en día los negocios que más están funcionando tienen que ver con lo físico. Tanto lo físico como salud, como lo físico estético, la imagen. En operaciones de estética, en cambios de imagen, gastan verdaderas fortunas, sobre todo en este caso las mujeres, aunque los hombres ya nos estamos poniendo al día en cuestiones cosméticas, de cremas, cosas de estas. Es decir, porque se piensa que solamente lo físico es lo importante. Entonces se busca lo físico. Hoy en día cada vez más la gente busca lo sano, lo que es sano de la alimentación. Cada vez más personas se están haciendo vegetarianos, cada vez más personas están buscando los alimentos transgénicos, porque buscan las cosas sanas, buenas para el cuerpo. Y está bien. Emocionalmente también buscan las cosas. Los cines, las televisiones, los adelantos tecnológicos, para que emocionalmente la persona esté bien. Pero lo espiritual, que es lo más importante, está quedando en última instancia. Por eso el hombre a día de hoy sigue sin funcionar y sigue teniendo verdaderos problemas, porque no entiende la raíz, la esencia del ser humano. Por eso está fracasando y porque el hombre no ha sido capaz de entender cuál es el problema que nació rompiendo el pacto de Génesis 2:17, que el hombre quedó apartado y separado de Dios. Entonces, si yo entiendo esto, no solamente voy a entender la cuestión de quién es el hombre, sino también voy a entender cuál es el problema hoy en día del ser humano. Porque el hombre está sufriendo. El origen del problema, por lo tanto, es que el hombre, el verdadero problema es que sigue estando apartado y separado de Dios. Hoy en día las personas, y cuando viajamos lo comprobamos, la gente piensa el problema es el dinero. Y estuvimos en Ecuador, ¿sabéis? Hemos estado, y cuando hablábamos con las personas, y hablábamos con los pastores, y hablábamos con los creyentes, inmediatamente salía el problema económico. ¡Ay, es que el dinero, los dólares que no tenemos! Y muchos pastores se acercaban a nosotros porque nos veían gringos, pensaban que éramos americanos y dijeron, estos tienen dólares. Y venían. Algunos venían pensando con esta idea. Pero nosotros el mensaje era, no es ese el problema. El problema no es un problema económico. El problema no es un problema de falta de salud. Ese no es el problema. El problema es que el hombre está apartado de Dios. Entonces, de ahí vienen las consecuencias económicas, físicas, todo eso. Pero muchas veces simplemente vemos el problema de ahora, del momento actual. Ay, es que hoy no tengo dinero. Entonces, ¿cómo voy a solucionarlo? Es lícito, es natural, es normal. Buscan salir de ese problema. Pero la cuestión es, yo tengo que hacer ver que el problema no es ese, es un problema espiritual. Es un problema que el hombre está ahí. Efesios 2. ¿Qué es lo que nos dice Efesios 2:2? Que el hombre sigue estando engañado por el diablo. El hombre sigue bajo Juan 8:44. Hijos del diablo, siguen siendo engañados por esa situación. Efesios 2:3, siguen estando bajo maldición. Romanos 3:23, el hombre sigue estando apartado, no tiene solución. La respuesta y la comunicación entre Dios y el hombre está rota. Dice la palabra que el hombre está muerto en sus delitos y en sus pecados. El hombre ha roto la comunicación con Dios. Ese es el verdadero problema, no es otro. Aunque las personas buscan en otros lugares, buscan en otros medios, pero el Evangelio nos hace entender cuál es el verdadero problema en el cual hoy está el hombre. Y no solamente el problema, sino que además, entendiendo el Evangelio, nos hace ver y nos hace entender cuál es la solución. Que no es ni más ni menos
aquella solución que ya desde el Antiguo Testamento nos estaban dando, que ya desde el Antiguo Testamento, desde Génesis 3:15, nos estaba dando la palabra, la simiente de la mujer. Isaías 7:14, y la mujer concebirá y dará a luz un hijo. Es una palabra que ya desde el Antiguo Testamento nos estaba dando la verdadera solución. ¿Quién es? Nos está diciendo que Jesús, que es el Salvador. Mateo 1 nos habla, Jesús es el que ha venido, su nombre es Emmanuel, que ha venido a traer la salvación al verdadero problema del hombre, que este Jesús es la respuesta a todo problema, que este Jesús es aquel que murió y que también resucitó de entre los muertos para que hoy podamos tener esa respuesta. ¿Quién es este Jesús? La respuesta la encontramos también dentro del Evangelio. Mateo 16, Jesús, tú eres el Cristo. Es la respuesta. Hechos 4:12 nos está diciendo, solo hay un nombre dado a los hombres. Es el nombre de Jesucristo, es la única respuesta. No hay otro nombre, no hay otra realidad. Mateo 17, solo Cristo. No hay otra cosa, no hay otra realidad, no hay otro camino. La semana pasada veíamos, la gente busca, quiere encontrar a través del legalismo, quiere encontrar a través del misticismo, quiere buscar a través del humanismo las respuestas al problema del ser humano, pero solo hay una respuesta que es Cristo. Por eso yo tengo que entender este Evangelio, tengo que entender la esencia y no solamente entenderlo, tengo que aplicarlo con fe, no solamente en mi entendimiento. Hay veces que lo vemos, lo entendemos, vemos los textos y dices, sí, es verdad, lo entiendo, está bien guiado, está bien el hilo conductor. Pero no es solamente ver eso, es creerlo en tu corazón. El problema es creer y entender correctamente el Evangelio, no cualquier otra cosa, el Evangelio. Entendiendo correctamente el Evangelio, es que podremos gozar de él. Ahora, el Evangelio es para gozarlo. El Evangelio es para gozarlo. No es solamente para comprenderlo y tenerlo en la cabeza. Tampoco es para enseñarlo. A veces entendemos el Evangelio y a veces cuando se hace la carta del Evangelio es simplemente, yo tengo que darlo. El Evangelio es algo mucho más que eso. El Evangelio es gozar, teniendo encuentro con Dios. Porque eso es el Evangelio. Un encuentro con Dios significa, yo puedo gozar con Dios. ¿Amén? Podemos gozar con Dios. No podemos, debemos gozar con Dios. ¿Como quién? Como José, por ejemplo. Leamos Génesis 39, todo el capítulo. Que a pesar de las circunstancias, José era una persona que nunca perdió el gozo de la salvación. Nunca perdió la esencia. Nunca perdió el entendimiento de este Evangelio. Y por eso en todo momento, en toda circunstancia, podía gozar de Dios. Podía gozar de Dios a través de algo tan importante que hoy también nosotros tenemos que ver. A través de la oración. ¿Cómo podemos gozar de Dios si no? José pudo gozar a través de la oración, aún en la cárcel, podía orar y podía entender el Evangelio. Señor, gracias porque estoy aquí por causa del Evangelio. Señor, yo puedo, siendo esclavo, aún inclusive en la esclavitud, yo puedo orar y puedo entender. ¿Por qué estoy en esclavitud? Y yo aún así puedo gozar de Emmanuel porque Dios está conmigo, porque yo puedo gozar a través de la oración de que este Cristo, que es todo solución a todo problema, está conmigo. Yo puedo gozar a través de esa oración por todo. Y a través de la oración, José pudo entender el plan de Dios paso a paso, a lo largo de su vida, él pudo entender a través de la oración. Gracias, Señor, porque así, a través de la oración, podemos gozar de Dios. Encontrar con Dios y gozar de Dios es gozar del Evangelio a través de la oración. Orar, muchas veces se nos dice, orar es que parece que es muy difícil, pero orar simplemente es gozar de Emmanuel. Orar es gozar realmente de que Dios está con nosotros. No es tan complicado. Orar es algo mucho más sencillo que todo eso. Orar es ser conscientes de que Dios está con nosotros. De que en todo momento Él está a mi lado. Por eso yo tengo que aprender a orar. Ahora, hay
¿cómo vamos a orar? ¿Qué es la oración? Y yo tenemos que orar, pero ¿cómo vamos a orar? Tengo que orar en los tiempos marcados, como vemos en Hechos 3, que tenían sus momentos, tenían sus tiempos marcados de oración. Cuando llegó el momento, el tiempo de la oración, los discípulos entraban en la oración y ellos bajaban al templo. ¿Para qué? Para que en el templo tomaban la palabra. Por eso no podemos perder el mensaje y la palabra, porque yo tengo que orar tomando la palabra que Dios nos está dando en el día de hoy. Por eso es tan importante el mensaje del púlpito. Y no es simplemente a través de Internet. Si no hay más remedio, gracias a Dios que tenemos Internet. Gracias a Dios, precisamente en este mensaje se está escuchando en Perú, se está escuchando en Ecuador y se está escuchando en algunos sitios en Rumanía. Señor, gracias por el Internet que nos conecta con estos países donde podemos estar dando. Gracias, Señor. Pero cuanto a la distancia es inviable, pero si no, Señor, lo importante es estar dando culto. ¿Por qué? Porque tenemos que también entender lo que es la oración grupal, la oración estando juntos en la palabra y estando juntos en el culto. Juntos es cuando Dios obra. Si dos o más se reúnen en su nombre, si dos o más nos reunimos, tendremos mayor respuestas. Vemos que cuando nos ponemos juntos a orar como pueblo, y tan importante es que nuevamente la congregación se levante en oración, en esa oración grupal, dice la palabra, y lo vemos a lo largo de las Escrituras, es cuando ocurren los grandes milagros de Dios. Cuando estamos juntos, ante el Mar Rojo estaba todo el pueblo, ante el río Jordán estaba todo el pueblo junto, en las murallas de Jericó todos estaban dando vueltas. Nuevo Testamento, cuando Pedro es liberado de la cárcel, la iglesia estaba reunida orando por Pedro. Cuando estamos juntos es cuando entendemos la unidad. Hay muchos que hablan de la unidad espiritual. Es un camelo, ya os lo digo yo. O sea, queremos estar juntos, pero en la distancia. O sea, queremos hablar de la unidad, pero no podemos estar juntos. ¿Tiene sentido eso? No, pero en el espíritu. Mira, eso significa, no me gustas como eres, no me caes bien, pero como eres creyente y somos hermanos, vamos a darle un aro de espiritualidad. Pero no podemos estar separados, viviendo en el mismo país y viviendo en la misma ciudad y a veces en el mismo pueblo, y resulta que no podemos estar juntos. ¿Qué significa eso? Significa que mi carnalidad todavía está ahí. No puedo vencer las diferencias y no puedo vencer a través de la oración quizás las cosas que nos separan. Entonces, ¿qué hacemos? Abrimos espacios, separamos, pero eso sí, juntos, espiritualmente, en el espíritu. Está bien, pero no es la realidad. Cuando estamos juntos en oración, entonces sí podemos hablar de la unidad. Hablamos de la unidad, pero no coincidimos, no nos vemos, no nos conocemos, no hablamos, no comemos juntos. Pero hablamos de la unidad espiritual. No, pero en el espíritu estamos juntos. Está bien, pero necesitamos conectar. Porque cuando estamos juntos, hay una gracia especial. Cuando estaban todos juntos y unánimes, llegó el día de Pentecostés. Ocurrieron los grandes milagros entonces. No podemos obviar esta realidad. Tenemos que hacer la oración grupal, es decir, la oración de unidad, juntos, pero no solamente en el espíritu. Es verdad, yo no puedo tener unidad con nuestros hermanos en Corea porque nos separan 13.000 kilómetros o por ahí, no recuerdo, 13.000 o 12.000 kilómetros. Físicamente no puedo, está bien. Pero sí puedo tener unidad con mis hermanos que viven aquí en el pueblo, aquí en Parla, o viven a 10 minutos en el pueblo de al lado, o a media hora, o una hora en coche. Hombre, es que una hora en coche es mucho. Sí, pero vamos a Corea, vamos a otros sitios y recorremos 2 horas para ir al culto. Tenemos que entender esta oración, porque luego entonces es que podremos hacer la oración sin cesar, la oración continua, la oración 24 horas.
Porque ya tenemos gracia, ya hemos recibido la victoria. Y cuando tenemos las respuestas, yo tengo que asegurar esas respuestas que ya hemos recibido. Gracias, Padre, por las respuestas que ya nos has dado. Las respuestas que vendrán en el horario perfecto de Dios. Las respuestas que vendrán a nuestras vidas, a nuestros asuntos personales, las soluciones a todo problema. Entienden esto y muchas veces por eso son engañados por el diablo. Pero las respuestas en el horario de Dios vendrán sí o sí. Si gozamos de Evangelio, veremos estas cosas. Si gozamos del Evangelio, es que veremos todo esto que Dios tiene preparado para nosotros. A veces el problema es la manera de recibir las respuestas, que no recibimos la respuesta que nosotros queremos, sino la que Dios quiere. Y a veces porque vienen los problemas, y a veces porque vienen las dificultades, hay veces que no entendemos tampoco las respuestas, porque no vemos que es una oportunidad para que el plato de nuestra vida se ensanche. Porque la crisis se verá, y en medio de esa crisis se verá el mayor poder de Dios. Así era como los 7 remanentes podían ver, y cómo los 7 remanentes vivieron siempre gozando de este Evangelio. Y cuando vemos y gozamos del Evangelio, vamos a ver también el método del Evangelio. Nuestros ojos son muy importantes cómo vemos las cosas. ¿Cómo vemos a las demás personas? Los ojos son muy importantes de cómo vemos. Lo podemos ver con la ley o con el Evangelio. ¿Cómo ven nuestros ojos? ¿Con el legalismo o con el Evangelio? Debe de ser con los ojos del Evangelio siempre. Nuestras gafas con las que vemos las cosas tienen que ser con los ojos del Evangelio. La manera de la ley, podemos verlo desde el principio. Vemos cómo la religión siempre ha traído confusión desde el principio de los tiempos. Caín y Abel. ¿Por qué surge ese conflicto? Es por causa de cómo dieron culto a Dios. Abel entendió el mensaje y entendió que tenía que ser a través del sacrificio, de la sangre. Pero Abel no, Caín no lo entendió así. Caín quiso dar culto a su manera, no, pues de cualquier manera, bueno, yo traigo los frutos del campo, ¿qué más dará? Hay un método de hacerlo, no es con la ley, es a la manera de Dios. Por eso cuando nosotros se levanta la religión y cuando se levanta la ley, es cuando surge la envidia, la crítica, es cuando sale la manera de Satanás, porque con la ley es que podemos hacer daño a las personas. Por eso la palabra dice que la ley mata, mas el espíritu vivifica. La palabra realmente está ahí, es verdad, sí, pero si yo no la aplico con la gracia y con el Evangelio, se convierte en el legalismo que puede traer la muerte y la condenación a la persona, y mucha gente sigue sufriendo por esta circunstancia del legalismo y de la ley. No, pero la ley dice, la ley dice. Y es verdad que la ley dice. Pero Jesús dijo, mas yo os digo. Hay una interpretación de la ley a través de la gracia y a través del Evangelio. Por eso yo tengo que ver a través siempre del Evangelio. ¿Qué es lo que tengo que ver? Que las personas, todas las personas, están bajo pecado original. Eso es ver con el Evangelio. Muchas veces vemos a las personas y no entendemos por qué la persona obra de esa manera. Pues porque todavía está en esa circunstancia de pecado original. Porque todavía el diablo tiene poder y tiene autoridad sobre esa persona. Por eso si yo no lo veo con ojos espirituales, es decir, si yo no veo a la persona con el Evangelio, entonces no la voy a poder ni perdonar, ni la voy a poder entender, porque estoy mirando bajo la ley. Es que lo que ha hecho esa persona me ha hecho daño porque lo ha hecho mal. ¿Y la persona qué es lo que aplica? Aplica la ley, porque está haciendo un juicio. Está mal, por lo tanto, tiene que haber una condena. Y hay veces que la condena es separar a la persona, ya no quiero saber nada contigo, has aplicado la ley. A lo mejor tienes razón, a lo mejor es verdad, tienes razón. Pero yo no puedo aplicar la ley, tengo que aplicar el Evangelio. Porque la ley, bajo la ley, todos, absolutamente todos, estamos condenados a morir. La ley dice que por cuanto todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos apartados de la gloria de Dios. Si yo apelo a la justicia, que a veces es lo que hacemos, no, pero es que es justo, está bien, pero la justicia dice que por cuanto has pecado, tienes que morir. Ah, no, pero la gracia de Dios, pues es la misma que hacía leer tu hermano.
No te la apliques solamente para ti, tienes que aplicarla también para tu hermano. Por eso tienes que entender a tu hermano, tienes que perdonar a tu hermano. La iglesia, hay veces cometemos muchos errores. A veces los que convivimos juntos y los que estamos trabajando juntos en el ministerio, a veces hay roces. ¿Pero qué es lo que hacemos? Miramos con nuestros ojos de la ley. Aplicamos ese método en vez de aplicar la gracia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si hay un problema, está bien. A lo mejor es verdad, hay un problema. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Goza del Evangelio y aplica la oración. Ora por la persona. Y verás cómo la persona cambia. Ahora, ¿qué persona es la que va a cambiar? Seguro que si tú gozas de Evangelio y tú estás orando, el primero que vas a cambiar vas a ser tú. Y lo que van a cambiar van a ser tus ojos. Porque esos ojos que antes miraban solamente la ley, ahora van a estar mirando esta realidad que es el Evangelio. Y cuando uno mira el Evangelio, y cuando uno mira con los ojos del Evangelio, tus ojos cambian. Esa visión que tú tenías de la persona y de las circunstancias cambia. Porque te has aplicado la visión correcta, con las gafas correctas del Evangelio. Va a cambiar la manera, vas a poder ver y hacer vivir a las personas que hay a tu lado. Hay quien dice que los brotes de amargura contaminan, ¿verdad? Donde hay un brote de amargura en una casa, en un lugar, dice que la amargura contamina todo lo que hay. Es así, porque la persona lo único que hace es vomitar amargura, entonces contamina todo. De la misma manera, si tú tienes tu visión con el Evangelio, también vas a impregnar de gracia y de Evangelio a todos los que hay a tu alrededor. Por eso, si hay un problema, aplica Evangelio. El método es el Evangelio. Método, Evangelio. Amén. Cuando la mujer adúltera fue llevada ante Jesús porque había cometido un delito, había quebrantado una ley, había tenido relaciones con un hombre que no era su marido, es decir, adulterio. Y la ley decía, hay que apedrearla. ¿Verdad? Hay que apedrearla porque la ley dice. Al hombre no, al hombre daba igual. El hombre daba igual. ¿Verdad? Esa teología que existe por ahí machista, da igual. Pero a la mujer sí hay que apedrearla. Al hombre no, pero a la mujer sí. ¿Jesús qué dice? La ley dice, pero Jesús dijo. Es el cambio que tenemos que hacer. Dice la ley, pero Dios ¿qué dice? Quien esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Verdad? ¿Qué está diciendo? Cambia tu visión, porque las personas que hay a tu alrededor, también por causa de esa visión, también van a cambiar. Ese es el método del Evangelio. Y cuando tenemos el método, entonces es fácil entender cuál es la dirección del Evangelio. Hoy en esta mañana en la escuela de Evangelio, o en la escuela bíblica, hemos hecho que no estaba el profesor Homi, y hemos tenido un poco la imagen del éxodo, de la salida del éxodo, del pueblo de Egipto hacia Canaán. Y vimos muchas circunstancias, cuál era la dirección del pueblo. La dirección no era salir de Egipto. La dirección no era vivir en el desierto. La dirección era entrar en Canaán, poseer la tierra. Hoy en día en la contextualización que hacíamos, decíamos, sigue siendo la misma dirección a día de hoy. Ya no es entrar en Canaán en una región concreta y determinada, sino que Dios nos está dando una dirección mucho más amplia. Id, hacer discípulos, ¿dónde? A todas las naciones. ¿Por qué es tan importante la misión? ¿Por qué es tan importante las misiones? ¿Por qué los remanentes desde niños tienen que saber y aprender la importancia de las misiones? Porque es la dirección que Dios está dando a todas las naciones. Yo estaré con vosotros. ¿Qué es lo que nos está diciendo en Marcos 16? Creo que versículo 18, si no recuerdo mal. Predicar el Evangelio. ¿Hasta dónde? Último de la tierra. Hasta allí, la dirección por la cual Dios nos da el Evangelio para que lleguemos hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Y seréis testigos
a todas las naciones. Hasta lo último seréis testigos de Jesucristo. Es la dirección que Dios nos está dando. Por eso yo tengo que entender dos cosas muy importantes dentro de la dirección. Una de ellas importante son los discípulos. Y segundo importante que tengo que ver es el campo. Discípulos. Hay muchas multitudes, pero discípulos hay pocos. ¿Cuántas multitudes siguieron a Jesús? Vemos que en muchos casos hasta 5.000 personas fueron alimentadas milagrosamente. Grandes multitudes, 5.000, 3.000 en otra ocasión. Grandes multitudes seguían a Jesús. Pero ¿cuántos discípulos habían en el aposento alto de la casa de Marcos? 120. Hay diferencia entre los discípulos y las multitudes. Dios nos ha llamado a levantar discípulos, aquellos que tienen el Evangelio, discípulos que entienden perfectamente el Evangelio, que gozan de ese Evangelio, que su vida en todo aplican el método correcto del Evangelio. Esos son los discípulos, los que entienden quién es Cristo y entienden la obra de Cristo, aquellos que hablan solo de Cristo y enseñan solo de Cristo. Aquellos que tienen clara esa misión. Es diferente un discípulo cuando tiene un problema a las multitudes que tienen ese mismo problema. Las multitudes tienen problema y pronto se paran, tienen hambre. Se paran, ¿qué hacen? Se sientan, esperan. Tengo un problema. El discípulo es aquel que a través del problema puede ver el plan de Dios. El discípulo es aquel que por el problema no se queda sentado, sino que avanza, que sigue adelante, porque ve parte del problema, lo ve como el método que Dios tiene para que realmente el plan de Dios se esté cumpliendo. Las multitudes ven el problema, critican. Las multitudes ven el problema y miran hacia el líder, como fue con Moisés cuando el Mar Rojo. ¿Por qué nos has traído hasta aquí? Las multitudes son aquellos que cuando viene el problema, retroceden. Estábamos mejor antes. Las multitudes son aquellos que cuando vienen las dificultades se quejan. Ahora tengo sed, ahora tengo hambre, ahora tengo frío, ahora tengo calor. Ahora somos muchos, ahora somos pocos. El discípulo es el que sabe la dirección correcta y sabe que el método es solamente a través del Evangelio. El discípulo es el que sabe que la ley está bien, pero la ley lo único que hace es llevarte a entender que necesitas Evangelio, porque no puedes cumplir la ley. La ley es el que te confronta con tu propia realidad, y la ley es la que te hace ver y entender que necesitas precisamente a Cristo. Ese es el discípulo, que tiene que entender la necesidad del campo. Tan importante, discípulo, entiende ¿cuál es el campo? Entiende qué es el campo. Entiende la necesidad del campo. El discípulo es el que entiende el problema espiritual que sigue habiendo en el campo. Hoy en día las multitudes ven el problema. Y ven por la crisis, está muy mal. Hay la cuestión económica, el paro. Ahora más o menos la gente está pensando en el Mundial de Fútbol, ya parece como que enfocados ahí. El discípulo es el que ve el problema de la sociedad. El discípulo es aquel que ve el mundo y está viendo Génesis 1, versículo 1, la oscuridad, el caos. Está viendo el mundo y ve la causa. En el mundo hay una gran oscuridad. El discípulo es el que ve Génesis 3 y ve el pecado original en el mundo y no juzga porque ve y sabe que es el problema espiritual. El discípulo es el que ve la religión y sabe cuál es el problema. Y sabe que con la religión tampoco soluciona el problema. El discípulo es el que entiende que lo que la persona necesita no es una religión, no es hacerlo a tu manera. El discípulo es el que entiende que lo que necesita es solo Cristo. Es aquel que entiende y ve la época en la cual estamos viviendo, como la identifica, como Jesús identificó su época, como con la época de Génesis 6, la época de Noé. Y Jesús lo dio, y Jesús vio y lo identificó y dice, mira, estamos en una época, igual que en las épocas de Noé, donde se casaban, se daban en casamiento, comían, bebían.
El discípulo es el que identifica esa época. Comer y beber está mal, no está mal comer y beber. Darse en casamientos tampoco está mal. ¿Qué es lo que está diciendo? Todo eso está bien, pero todo eso está apartado de Dios. Todo eso está fuera del clan de Dios. Comen, beben, se dan en casamientos aparte de Dios, siendo ajenos a Dios, siendo ajenos al Evangelio. Ese es el problema. El discípulo es el que ve esta realidad. El discípulo es aquel que ve que hoy en día se está levantando la tercera torre de Babel, como se levantó en aquella época y luego se levantó la torre de Zorobabel, y como hoy en día se está levantando una gran torre, que es la torre de la unificación de todas las religiones. Hoy esta semana me enteré, el Papa estaba hablando y diciendo que está deseando que los protestantes, como ese hijo pródigo que se marchó, vuelva nuevamente a los rediles. Ese proceso donde muchos pastores, en una gran conferencia en Estados Unidos, muchos pastores decían amén por esa supuesta unificación de toda la iglesia católica con la protestante y ser una sola iglesia. ¿Qué significa eso? Da igual la religión, todas son iguales. Todo es lo mismo, todo vale. En el trasfondo existe esa torre de Babel que se está levantando. Todas las religiones, ¿qué más da? Esa unificación de todas las iglesias, todas las religiones, al fin y al cabo, es un mismo Dios. El Dios Alá es el mismo Dios del cristianismo, el mismo Dios del judaísmo. Prácticamente, al final, todo es lo mismo. Es no entender evangelio, es no entender la realidad del hombre, es no entender el problema del ser humano y mucho menos entender cuál es la solución al hombre. Ese es el problema que hoy en día el discípulo entiende correctamente y ve que la única solución no es la unificación de iglesias, no es la unificación de las religiones. Que la única respuesta, la única solución es Cristo. Que no hay otra realidad. Que no hay iglesia mejor que otra. Que no hay una religión que sea mejor. Un chiste que me contaba un amigo que dice, mira, a veces pensamos que las religiones son como un detergente y lo vendemos a la gente como un detergente. Mira, mi religión lava los pecados mejor que la tuya. A veces vendemos nuestra religión así. No, es que mi iglesia es mejor. Mi religión es mejor que la tuya. Porque mira, en mi religión no hace falta hacer penitencia. Nosotros con la gracia nos basta. Es mejor mi religión que la tuya. Porque tú tienes que confesarte. Nosotros confesamos directamente a Dios. Mi religión es mejor que la tuya. Parece que estamos vendiendo un producto, ¿no? Esto limpia mejor la ropa que el tuyo. Discípulo es el que entiende que la conclusión sigue siendo evangelio. No hay otra conclusión. Por eso tengo que ver y entender que el discípulo conoce, entiende el campo y como lo entiende, discípulo es la respuesta que Dios manda al problema del hombre. El discípulo es el que Dios manda al campo, porque si es el que lo entiende, es aquel que puede dar la respuesta de Dios al campo donde está. Por eso lo importante, levantar los discípulos con el evangelio. Por eso la conclusión, entrar en el evangelio, enraizar profundamente en el evangelio. ¿Hasta cuándo? Hasta que todo sea como basura por causa del evangelio, por causa de Cristo. Incluso nosotros mismos, aunque seamos considerados menos, no importa, por causa del amor de Cristo. Entra en el campo como verdadero discípulo, que ha enraizado correctamente, profundamente en el evangelio. Entra al campo continuamente. Que la experiencia que Ana hoy nos compartía no sea una experiencia aislada, sino que sea la experiencia continua de vuestra vida. Que podamos verlo en todos nuestros campos donde estemos en esta semana, que podamos entrar. Si nosotros enraizamos profundamente en el evangelio, si nosotros gozamos del evangelio, si nosotros gozamos de que Dios está con nosotros, allá donde vayamos, como discípulos, podremos dar la respuesta al problema, porque verás el problema en el lugar donde estés. Entra continuamente en el campo, prepara vuestra vasija, preparar vuestra vida, entrenar vuestra vida, prepararla con el evangelio. No os canséis de escuchar palabra, no os canséis de escuchar mensaje, no os canséis de salir al campo, no os canséis de permanecer. El evangelio es una nueva creación que Dios nos da, que es nueva cada día. Es algo nuevo que Dios ha creado para nosotros. El evangelio es nuevo.
Es una creación nueva. Nos sacó de Egipto y Dios les dijo, ir. ¿Hacia dónde? Ir a Canaán. ¿Qué es eso? Cuando lleguéis lo veréis. Es una nueva creación. Canaán no existía. Era la tierra de los jebeseos, de los eteos, de los abeteos y de todos los eos que os suenen por ahí. Pero Dios tenía un plan nuevo y un propósito nuevo. Era una creación nueva la que tenía. Preparar la vasija para esa nueva obra que Dios está haciendo. Entra en el Evangelio completo. Haz la oración completa para entender la evangelización, la devoción, para que toda la gloria sea para Dios. Si queremos hacer la evangelización, lo he dicho muchas veces, no es para tener una iglesia grande, no es para tener una congregación grande, es para que toda la gloria sea para Dios. Ese es el plan y el propósito. Una iglesia, no de multitudes, una iglesia de discípulos. Una iglesia que entienda el problema del campo, que pueda penetrar en el campo continuamente y pueda dar la respuesta y la solución de solo Cristo, solo Evangelio, en el campo donde Dios os ha puesto. Evangelio es todo. Cristo es todo. No necesitamos nada más. Cristo es completo, completamente para todos. Amén. Que Dios os bendiga, que Dios os dé gracia, que podáis gozar y disfrutar de Emmanuel en todo tiempo y en todo momento. Oramos en el nombre de Jesucristo. Padre, para que tu gracia, Señor, siga valiéndonos para el día de hoy. Tu gracia que siga siendo poderosa. Que el sacrificio de Cristo en la cruz siga siendo tan poderoso, Señor, que pueda seguir llevando cautiva nuestras dependencias, nuestras limitaciones, para que en todo tiempo, Señor, solo Evangelio nazca de nosotros. Padre, que nuestro enraizamiento en este Evangelio provoque la vida, Señor, que fluya, Señor, de cada uno de tus hijos, Señor, que aquí hoy congregados estamos. Padre, que esa gracia, Señor, nos lleve de una forma natural, sin el esfuerzo del ser humano, sin necesidad de la aplicación del legalismo, sin necesidad de esforzarse en el humanismo, tampoco buscando las cosas místicas, Señor, sino de una forma natural, por cuanto el Evangelio es vida, Señor, que la vida pueda fluir de cada uno de nosotros, de cada uno de tus hijos. Padre, abre nuestro entendimiento, como hiciste con aquellos discípulos. Abre nuestro entendimiento, Señor Jesucristo, como hiciste con esos hombres que aun a pesar de estar conviviendo contigo, Señor, no pudieron haber entendido hasta que su mente fue abierta. Obra en nosotros como hiciste con Pedro, para que nuestro entendimiento sea abierto y podamos entender que Jesús es el Cristo. Es la única respuesta y la única solución para todo el problema del ser humano. Padre, que podamos ser levantados hoy en este día como esos verdaderos discípulos que enraizan profundamente en el Evangelio hasta tal manera que no se nos vea a nosotros más, sino que sea Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Es, Padre, por ello que oramos y te damos las gracias. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén.